Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos nuevamente con Él por permitirnos conectarnos a través de esta plataforma. Y agradecidos sobre todo porque, a pesar de las dificultades, Él nos está sosteniendo y nos está manteniendo firmes. Y bueno, estamos reunidos nuevamente para continuar con nuestra serie Familia Inmune, venciendo las amenazas internas de la familia. Estamos usando la ilustración de cómo nuestro cuerpo, diseñado por Dios, tiene un sistema, el sistema inmunológico, que ante cualquier amenaza de algún virus, de algo que atente contra la vida y la salud y la integridad del cuerpo, pues en un sistema coordinado reacciona y ataca y vence a estas amenazas. De la misma manera, la familia puede volverse inmune a ciertas amenazas que atentan contra ella. Entre todo esto hemos estado viendo algunas que mencionamos, que es la principal de todas, la rebelión, que da frutos como el egoísmo, el orgullo, la venganza, la ceguera, entre otras, pero estaremos tratando estos. Y de alguna manera, desde la semana pasada hemos visto que la rebelión se puede vencer, pero con la autoridad. Y hemos estado viendo este concepto. Y hoy estaremos iniciando cómo vencer al egoísmo, que es otro virus que amenaza contra la familia, mediante el amor. Estaremos viendo esto para el proceso de una familia inmune, venciendo esas amenazas internas de la familia. Así que, ¿alguna vez usted se ha topado con alguien egoísta? Quizás alguien que aprovecha de la situación para salir beneficiado. ¿Sí? ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que es poco propensa a compartir? Alguien que lleva al extremo el principio de reciprocidad, es decir, si yo te doy, tú tienes que darme. No solamente tengo que darte y tú nunca me das a mí. Si yo te invito a algo, tú tienes que invitarme. ¿Te acuerdas que te invité la otra vez? Y siempre están llevando este principio de reciprocidad al extremo. Raramente se desprenden del último ejemplar. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínese usted que solamente quede una manzana en la refrigeradora y pues el egoísta y es de él y pides que te invite, no te va a invitar, se va a quedar con él porque jamás se desprende del último ejemplar. ¿Es lo último que queda? No, es mío. Jamás va a hacerlo. Temen prestar cualquier cosa. Aquellas personas que consiguen algo
y no lo prestan. Recuerdo particularmente en mis primeros años, cuando todavía no entendía este concepto. Compré mi guitarra y era difícil prestar mi guitarra a alguien, ¿no? Y si lo maltratan y si lo rompen me ha costado mucho. Luego también con mi laptop, que ahora está al servicio de la iglesia, y otras cosas que sí me ha permitido adquirir y que de alguna manera he podido desprenderme con el tiempo. Pero a veces los egoístas, pues en un inicio no nos desprendemos fácilmente de eso. Tememos prestar cualquier cosa a alguien. Otra característica de ellos es que aplican la ley del mínimo coste. Es decir, si te van a comprar algo o si no les va, si les va a costar un sacrificio enorme, un esfuerzo enorme, no lo quieren hacer. Que voy a comprarle algo, bueno, ¿cuál es el más barato? Ese le compro. O también me va a costar mucho tiempo, no voy a poder hacerlo. Entonces siempre aplican la ley del mínimo coste. No muestran sus debilidades o vulnerabilidades. Se muestran implacables, se muestran que nunca se equivocan, se muestran como que nunca ellos se van a equivocar, que nunca ellos están dispuestos aún a reconocer que necesitan ayuda. Ellos pueden hacerlo por sí mismos. 9. No aceptan las críticas constructivas. Para ellos esto es una ofensa, esto no es aceptable, no están dispuestos a escuchar, jamás. Tienen un oído terco, un oído cerrado. Otros consideran que merecen todo. Se merecen tu atención, tu tiempo y están ahí marcando de esos marcadores, pues ahí están los egoístas. No escuchan a los que están de acuerdo con ellos. Si estás en desacuerdo con él, no te va a escuchar. No estoy de acuerdo. ¿Conoce a alguien así? Que no le escucha, que no está dispuesto a ver otro punto de vista, sino que se cierra. Bueno, estos son uno de ellos. Critican a las espaldas de los demás. ¿Conoce a alguien así? Bueno, es muy probable que conozca a muchos de estos, que están murmurando, hablando y viendo siempre las fallas de otros, pero no hablan de los suyos. Agrandan sus logros. Mira lo que logré, mira mi 20, mira mi buena nota, mira mi diploma, yo lo hice, el otro se equivocó, yo lo logré primero, y siempre están resaltando y agrandando sus logros. Les da miedo arriesgarse, y esta es otra manifestación del egoísmo por las cuales a veces la gente no se arriesga a amar, no se arriesga a servir, no se arriesga a pedir perdón, etcétera. No quiere hacerlo, no quiere correr el riesgo, prefiere estar siempre en su zona de confort. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, el egoísmo del latín ego, que quiere decir yo, e ismo, está hablando del yo. Es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender, desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Un excesivo amor a uno mismo. Uno se atiene a sus propias necesidades. Y no importa mucho lo que le esté pasando a los demás o la necesidad de los otros. Uno está enfocado en uno mismo. Esto es el egoísmo. Habla del ego, del yo. Yo soy primero, soy segundo, soy tercero, soy cuarto, soy quinto. Ahora, este es un caso bien extremo. Ahí podemos decir que hay un egoísmo crónico, hay un egoísmo moderado, pero todos tenemos algo de egoístas de todas maneras. Dos ideas hegemonizan la personalidad egocéntrica y narcisista según los psicólogos. Uno de ellos es que el mundo tiene que ser como yo mando. Así. Quizás se ha escuchado, si usted se ha topado con alguien en casa de esa manera, ¿no? Quizás el esposo o la esposa que dicen, no, aquí las cosas van a ser como yo digo, como yo mando. Hay niños que ya nacen con estas actitudes y se mantienen y son educados así, quizás por el ejemplo de los padres, y solamente están diciendo, tiene que ser como yo quiero, tiene que ser de la forma que yo quiero, y si no, hacen sus berrinches. Otro aspecto de esta personalidad es, soy indispensable. Si yo no estoy, esto no va a funcionar. Si yo no lo hago, no va a salir bien. Y siempre están mostrándose cuán necesarios y útiles son, enfocados en ellos y en sus capacidades, obviamente. Así que esa es otra manifestación. Dijo Aristóteles, una cosa es el amor propio, otra cosa es la pasión desordenada por uno mismo. No, usted no va a poder decir que no tiene algún amor propio, porque tiene amor propio es que se baña, come, se cepilla los dientes, ¿no es cierto? Se viste, se peina, entonces tenemos un amor propio, pero hay lo que se llama la pasión desordenada por uno mismo, y este es el egoísmo o la actitud narcisista. En el caso particular del narcisismo, que es una manifestación egoísta, pues el narcisismo es el exagerado amor y la admiración que siente el sujeto hacia sí mismo. Se ve un espejo, mira sus ángulos, se ve un espejo y mira su sonrisa, sus músculos,
Está enamorado consigo mismo. eh, Siempre está alabando sus logros, está viendo y resaltando sus virtudes y no viendo sus defectos. Quería recordar que parte de la personalidad es no solamente las virtudes, sino también los defectos, pero este es el exagerado amor y la admiración que se siente uno hacia sí mismo. Y esto es el boom de la actualidad. Hoy la gente está muy pendiente de los likes, está muy pendiente de los seguidores que te admiren. De esto se ve en los influencers. Recuerdo claramente el caso de una señorita que era pues un influencer y que buscó el consejo de alguien y en esa búsqueda de consejo pues ella estaba llorando, deprimida porque dice no tenía sentido su vida, estaba totalmente buscando consejo y en un momento cambió su rostro, cambió su parecer y luego empezó a arreglarse, a maquillarse, a perfeccionarse su rostro y todo y de repente se tomó una foto y lo envió a su cuenta, sea de Facebook o Instagram. Y realmente la, la consejera se quedó un poco chocada por esto. ¿Y por qué haces eso? Le preguntó. Bueno, porque yo vivo de esto. Esto es una droga para mí. Pero obviamente solo era una apariencia. Y hay quienes viven de esto, pero nunca llegan a satisfacer la necesidad más profunda de su corazón porque el narcisista está mayormente preocupado por su apariencia. Tiene un exagerado amor por sí mismo. Se creen mejores que los demás. Quieren ser el centro de atención. Son encantadores al principio, pero luego resultan manipuladores. ¿Se ha topado con uno así? Carecen de empatía, no entienden a otros, son envidiosos, no les gusta recibir órdenes. ¿Que me vas a ordenar tú? No. Se muestran invulnerables, no aceptan las críticas, son vanidosos y quizás esta es la característica aún más resaltante. Siempre están pendientes de su apariencia. Nadie es suficientemente bueno para ellos. Todos son descartables. Todos no llegan a tu medida. Nadie puede satisfacerte. ¿Te has topado con alguien así? ¿O quizás estás notando estas características en ti? Bueno, alarma, se enciende la alarma. En la Biblia, el egoísmo, según la Biblia, el egoísmo es una actitud que se opone al amor al prójimo, predicado por la fe cristiana. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, nada hagáis por egoísmo. Esta es la versión de las Américas, porque en la versión Reina Valera dice nada hagáis por contienda. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando, y aquí viene pues el antídoto para el egoísmo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien en los intereses de los demás, el desprendimiento, ¿verdad? Que nada lo voy a hacer para mí mismo, sino voy a desprenderme para el interés y el provecho de otros. Este es un principio bíblico, es un principio cristiano, que es contrario al egoísmo. En Romanos capítulo 2, versículo 8, se traduce contenciosos. Aquellos contenciosos, dice la escritura allí, abajo está traducido en la versión internacional, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Quizás sea demasiado especializado este término contencioso y es muy complejo la definición, pues ahí se refiere a la naturaleza despreciable de los que no obedecen la verdad, sino que buscan una ganancia inmediata. Rechazan la verdad porque prefieren vivir en el placer, y son contenciosos, defienden a rajatabla pues sus derechos y no quieren renunciar a estos. Ellos no se quieren sujetar a la verdad. Entonces tenemos a este grupo a los cuales se condena en Romanos capítulo 2 versículo 8. Esto encaja también con el contexto de Corintios, Gálatas y Filipenses. La idea aquí es la ambición baja o la baja ambición. Con esa bajeza que no logra tornar su mirada hacia cosas más elevadas, sino siempre está viendo por sus propios intereses. Y esa es una ambición muy baja, estimado hermano, amigo. Una ambición muy baja es el egoísmo, el pensar en ti mismo. Y con esa bajeza, pues nunca buscan lo elevado, nunca buscan lo que realmente es importante, nunca buscan y nunca trascienden en cosas importantes. Ambición egoísta, un fuerte impulso para el éxito personal sin inhibiciones morales. No me importa cómo llegar a la meta, lo importante es llegar.
Y no importa si van a tener que dañar a otras personas. No importa si para casarme y satisfacer mis apetitos sexuales tengo que casarme con alguien, lo voy a hacer. No importa si voy a alcanzar la herencia de alguien, voy a casarme con esa persona y lo voy a hacer. No importa si tengo que usar cualquier medio, pero tengo que casarme con esa persona porque esa persona tiene harto dinero. No sé, eso es una ambición egoísta. El egoísmo, si lo vamos a ver a través de las escrituras, se evidenció tras la rebelión del hombre en el Edén. ¿Usted recuerda una manifestación de egoísmo? Claro que sí. Dice en Génesis 3:12, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Tras el pecado vino el individualismo. Se quebró el diseño original de la relación humana más importante y profunda. La relación entre esposos es la relación más profunda entre las relaciones humanas. Y aquí apenas cayó en pecado Adán y Dios le llama para pedir cuentas, para que pueda asumir su responsabilidad. Adán, ¿qué has hecho? Y él dice, la mujer que tú me diste, él está ahora peleando, está tratando de salvar su propio pellejo y está diciéndole la mujer, Señor, la mujer, pero la que tú me diste. Si algo ha sucedido es porque tú lo iniciaste todo. Entonces, vemos como una manifestación tras la rebelión del hombre es el egoísmo. La primera pareja fue creada en una unidad maravillosa antes de la caída. Se llamaron a sí mismos varón y varona. Después, Adán, pensando en sí mismo, acusa a Eva de su irresponsabilidad como líder del huerto. Luego la llamó a su mujer Eva, haciendo una división entre ellos. Qué hermosa unión había antes. Pero luego, después del pecado, ya hay un egoísmo. Hay una individualización. Y dice el texto, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Desde entonces vemos en el ejemplo de Caín como el hombre, pensando en sí mismo, atenta contra su más cercano. No hay nada más triste que ver el egoísmo en la familia, cómo un hermano se levanta contra otro, cómo un padre abandona a su familia pensando en sí mismo, cómo una mujer puede hacer lo mismo también. Y lo que hizo Caín. Dice cierto día Caín dijo a su hermano salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿En quién pensaba Caín al matar a su hermano? ¿Estaba pensando en el bien de su hermano? Obviamente que no. Estaba pensando en su propia satisfacción. Estaba tratando de satisfacer sus celos, su envidia. Todo aquello que no pudo satisfacerse en la aprobación que Dios dio a Abel y menos a Caín. Entonces, ¿pensaba Caín en Abel? Claro que no. Estaba pensando en sí mismo. Vamos a ver a través de la historia de una familia y un personaje en el Antiguo Testamento, un ejemplo de autoridad y también luego más adelante veremos una ausencia de ejemplo de egoísmo, una ausencia total de reciprocidad o de pensar en otros. Y vamos a ver primero esto con el ejemplo de los padres que reconocen la autoridad de Dios, que se respetan y buscan lo mejor para su familia. Esta es una familia, estos son padres que no son egoístas. Y el ejemplo que vamos a tomar se encuentra en Jueces, Jueces capítulo 13. Si usted me acompaña en su Biblia, usted va a notar que es la historia de Sansón, ¿sí? Y notamos cómo los padres de Sansón, pues en este caso la mujer en particular era una mujer estéril que no podía tener hijos. Así que se le aparece el ángel de Jehová y le dice que va a tener un hijo. Esta mujer recibe esta revelación sorprendente y maravillosa y lo que hace es ir y correr para contarle esta experiencia que ha tenido con Dios, con su marido. Porque padres que reconocen la autoridad de Dios se respetan mutuamente. Esta mujer respeta la autoridad de su marido y busca lo mejor para su familia. Ella recibe esta maravillosa noticia y no se queda con ello o no presume de ello. Ella quiere que su marido lo sepa, pero no solamente lo sepa, sino que se involucre en esto y él asuma el liderazgo de esta buena noticia. Por eso la letra A dice una mujer que trata con su marido su experiencia con Dios. Dice el texto en Jueces 3:6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. Y esta es la segunda vez porque la mujer que experimentó o recibió esta revelación de que iba a tener un hijo fue y se lo dijo a su marido. Su marido dijo, ¿cómo es posible? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo va a ser? Y lo que hace
el esposo, Manoa, lo que hace es consultar a Dios para que Dios le diga, le consulta a Dios y le dice, Dios, si te has aparecido, has mandado a alguien que vuelva a aparecer para que nos revele, y vuelve a aparecer y la mujer va corriendo y le dice, ha aparecido nuevamente. Dice este versículo, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel, de Dios temible en gran manera, y yo le pregunté de dónde, yo no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo o él me dio su nombre. Entonces aquí vemos que esta mujer va y se lo cuenta a su marido. Qué ejemplo, ¿verdad? De autoridad y ausencia de egoísmo. Una mujer que respeta a su marido. Lo siguiente que vemos es el deber de los padres para el propósito del hijo. Este ángel está diciéndole a la mujer qué clase de hijo va a tener y cuál va a ser su propósito. Dice en Jueces 3:7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Dios está diciendo, desde su nacimiento hasta su muerte será nazareo a Dios. Esto será consagrado, dedicado a Dios. Este niño, Dios lo va a apartar para él. Es de él, es de Dios. Entonces, vemos claramente que el ángel está revelando esto a los padres y esto nos enseña algo muy importante a nosotros. Tus hijos existen por un motivo y por un propósito, y ese propósito no lo determinas tú, no lo determina tu esposa, no lo determina el padrino, no lo determina tus ansias de dinero, tus ansias de, no sé, de afecto, no lo determinas tú, lo determina Dios. Y padres que reconocen la autoridad de Dios respetan la voluntad de Dios y en ese sentido están buscando lo mejor para su familia. Si tú como padre aún no sabes qué quieren tus hijos, pues tienes que hacer lo siguiente. Un ejemplo de oración no egoísta para los padres. Manoa nos da este ejemplo. Dice el versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. ¿Y qué cosa? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué debemos de hacer con ese niño que va a nacer? Y dice el versículo 12, cuando ya apareció el ángel, dice versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, es decir, cuando el niño nazca, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¡Wow! Yo no sé si usted ora así, pero le animo a orar así. Señor, enséñanos, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer esa niña? Señor, ¿cómo debe ser la manera de vivir de ese niño? ¿Qué debemos hacer con él? Qué oración más hermosa. Si usted no está orando así por sus niños y si usted es soltero y todavía no tiene hijos y quizás tiene planes o está casado recientemente o está en planes de noviazgo, pues puede orar así. Señor, ¿cómo va a ser con mis hijos? Enséñanos cómo debe de vivir él. Y obviamente tenemos las escrituras. En las escrituras el mejor ejemplo, pero qué oración, qué desprendimiento. No están pensando en ellos, están pensando en la voluntad de Dios. El futuro del hijo está relacionado con el proceder de los padres. Padres que reconocen la autoridad de Dios y se respetan buscan lo mejor para su familia. Y el futuro del hijo no está relacionado con la línea sanguínea, con el apellido, no está relacionado con la educación del colegio, está relacionado con lo que los padres hacen. Por eso el ángel le dijo a Manoah cuando él preguntó qué debemos hacer con este niño para que crezca y ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 13 y 14. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará. Qué interesante. El niño va a ser instrumento de Dios, pero no es que el niño se va a guardar. Obviamente el niño también no va a tomar vino y no hacer otras cosas que corresponden al voto de Nazareo que luego explicaremos, sino que la mujer también. La mujer se guardará de todas las cosas que yo dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra ni comerá cosa inmunda. Se guardará todo lo que le mande. Y esto nos está enseñando claramente que de lo que se abstengan los padres, esto va a afectar a los hijos. De lo que consuman los padres, esto va a afectar a sus hijos. De todo lo que hagan o dejen de hacer, esto va a afectar directamente a sus hijos. Y si tú no consideras esto real, si tú no consideras que tú como esposo lo que tú hagas va a afectar no solo a tus hijos, sino también a tu esposa, o lo que dejes de hacer no va a afectar, piensas en ti mismo y no estás pensando en los otros, pues cometes un grave error. ¿Qué propósito hay con estas abstenciones?
Pregúntate por qué te abstienes de algo. ¿Mm? Quizás preferirías estar sentado en tu sillón viendo la televisión hasta que te duermas, pero ¿por qué te abstienes? Si te abstienes, ¿por qué lo haces? Quizás para dar ejemplo a tus hijos, quizás para darte tiempo con ellos y hablar. ¿Por qué te abstienes quizás de estar todo el día en el celular chateando, jugando y porque quizás estás pensando en otros? ¿Por qué te abstienes? Si respondes a esta pregunta y solamente es que buscas tu propio beneficio, pues eres un egoísta. Pero si estás buscando el beneficio, un beneficio mayor, algo más elevado, como la supervivencia de tu familia, pues estás bien. Otro ejemplo que vemos con esta familia es que el Señor es glorificado en la sumisión de los padres. Sucede que el ángel está a punto de irse y Manoa con su esposa detienen al ángel y le dicen, queremos ofrecerte algo, un holocausto, un sacrificio. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Y esto es muy interesante porque cuando en el Antiguo Testamento encontramos esta manifestación, el ángel de Jehová no se está refiriendo a un ser angelical, sino se está refiriendo a la premanifestación de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nuestro Señor Jesucristo tomase forma humana y naciera mediante el vientre de María, su propio cuerpo, Él se manifestaba en el Antiguo Testamento como un ángel. No era el ángel, era llamado el ángel de Jehová. ¿Y por qué decimos esto? Cuando usted lee en el pasaje, dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, entonces conoció a Manoa que era el ángel de Jehová. Y si usted continúa con la lectura, Manoa va a decir a su esposa, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ellos reconocieron que no era solo un ángel, era Dios mismo. Entonces, vemos claramente que Dios es glorificado y qué hermosa recompensa de poder ver a Dios que recibe tu ofrenda de gratitud. Porque la mejor ofrenda es la sumisión. Lo vimos hace poco con el tema de la autoridad. ¿Qué busca usted con su familia y con sus actitudes? ¿Busca glorificar a Dios? Pues deje de pensar en usted mismo. Ahora vamos a ver eh, la letra E. Y aquí dice el texto que les estaba diciendo. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Lo acabamos de ver, ahí está un gráfico para que usted pueda ver que el ángel hizo un milagro en medio del fuego y se elevó. Y ellos se dieron cuenta que no solo era un ángel, era Dios mismo. Padres que reconocen la autoridad de Dios se respetan y buscan lo mejor para su familia. F. El Señor embiste al Hijo de su Espíritu y autoridad para ser su instrumento de liberación. Dice el texto en el capítulo 13, la última parte, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Lo bendijo porque la mujer cumplió con su parte en la crianza del niño. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. No sé si este es uno de sus objetivos como padres, pero debe de serlo. No solo que su niño crezca, no solo que su niño tenga buenas cosas, que sea bendecido, sino que se manifieste en él el Espíritu Santo, que se pueda ver en él los frutos del Espíritu de Dios, que pueda ser usado por Dios. No hay nada mejor que eso. No lo aleje de Dios, acérquelo a Él y que el propósito de Dios se cumpla en Él. Este es el ejemplo que estamos viendo en padres que reconocen la autoridad de Dios. Pero este ejemplo es un ejemplo de autoridad y ausencia de egoísmo. ¿Usted ha visto alguna pizca de egoísmo en los padres de Sansón? Nada, ¿verdad? Están pensando en el bien de su familia, están buscando glorificar a Dios, están buscando lo mejor para su hijo y esto es seguir las instrucciones de Dios. Pero ahora vamos a ver la contraparte, el lado negativo. ¿Cómo un hijo de padres que no tienen algo de egoístas puede volverse egoísta? Vamos a ver la vida de Sansón. Ejemplo de autonomía y egoísmo. Lo primero que vamos a notar es Sansón y la fuerza de su egoísmo. Sansón y la fuerza de su egoísmo. Sansón comienza a mostrar su gran dificultad, porque Sansón va a tener una gran dificultad en toda su historia. Dominar sus pasiones, esto es algo que él no puede hacer. Era egoísta, pues teniendo un llamado que involucraba una relación con Dios, porque él era nazareo, esto es consagrado y dedicado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte, a él no le importó esto. Él pensó en sí mismo.
Él fue llamado para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la subyugación de los filisteos, pero no le importó tampoco este llamado. Estaba más pensando en sí mismo. Sansón sigue solo sus deseos personales. Él no piensa en alguien más. Vamos a ver un detalle. Cómo es que se nota en él su egoísmo. Y este egoísmo es más fuerte que él. Bueno, lo primero que se nota es que se encapricha con una mujer pagana yendo en contra de la voluntad de Dios. Él está en Timnat y en Timnat ve a una mujer y de frente se enamora de ella y quiere casarse con ella. Esta mujer no era del pueblo de Israel, esta mujer era de los filisteos. Dice el texto, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, es decir, del mismo Israel, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Reflexiona, hijo, piensa bien. No hay tantas mujeres aquí en el pueblo de Israel para que tú vayas a ver a otros. ¿No te das cuenta? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Le suena parecido este comentario? ¿Le suena parecido esto que a veces nosotros hemos escuchado de los hijos o de un familiar que dice, no, yo la quiero a ella? ¿Es ella o nadie más? No, ella, y está encaprichado. Y el amor no se debe confundir con capricho. Y él dice, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él solamente está pensando en sí mismo. No está pensando en lo alto de su llamado. No está recordando lo que dice la ley para el pueblo de Israel, que no deberían de tomar parejas de los pueblos paganos, pecadores que adoraban a otros dioses. Y vamos a notar una constante en toda esta historia de Sansón, que a muy pesar de Sansón, Dios cumple sus propósitos a través de él. Sansón fue llamado para servir a Dios, para ser su instrumento de liberación, y aunque él se desenfocaba pensando en sí mismo, Dios lo usaba. Pero eso no quiere decir que Dios apruebe su proceder, sino que aprovecha de las motivaciones egoístas de Sansón, las cuales luego le pasarán factura. Dice el texto en Jueces 14:4, cuando sus padres no entendían por qué Sansón estaba tan encaprichado. Su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. No está queriendo decir esto que Dios puso este encaprichamiento en el corazón de Sansón acerca de una mujer pagana. Lo que está mencionando este pasaje es que el Señor estaba usando ese capricho para que Sansón pueda cumplir su propósito de enfrentar a los filisteos y liberarlos. Porque en ningún momento, déjeme decirle, Sansón se reúne con Israel y dice, muy bien, vamos a armar un ejército, vamos a liberar, vamos a salir libres, vamos a luchar por nuestra libertad. Él en ningún momento toma este liderazgo. Él simplemente sigue su camino y Dios en ese camino egoísta decide usarlo para cumplir sus propósitos, pero nunca está de acuerdo con su proceder. La fuerza de Sansón es la presencia del Espíritu de Dios en él. Es algo que tenemos que marcar. Más adelante, cuando Sansón pierde su cabellera, muchos dicen, ¿no?, que cuando se le cortó el cabello perdió la fuerza, pero su fuerza venía de la presencia del Espíritu de Dios. Un ejemplo de esto es cuando Sansón se enfrenta a un león. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, Sansón tuvo una fuerza descomunal y esto no era debido a sus músculos, a su entrenamiento, esto era debido a que Jehová venía sobre él, el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba una fuerza sobrenatural para lograr ciertas proezas. Así que Sansón tenía esta bendición de parte de Dios, pero él lo usaba de manera egoísta, lo usaba para cualquier otra cosa menos para cumplir los propósitos de Dios. Y vamos a ver un detalle aquí muy práctico. Porque la tentación o el enemigo se presenta como un fiero león en ocasiones, pero también se presenta como miel de muerte, como mujer que seduce o chantajea. Ante todo ello, el líder debe estar en sus cabales para saber discernir, pero puede quedar ciego pensando en el placer del momento, en satisfacerse a sí mismo. En el caso de Sansón, podemos ver cómo Sansón mató a este león
Y en otra ocasión, cuando está pasando por allí, va a ver el cuerpo del león, de ese muerto, que a propósito, al nazareo le estaba prohibido acercarse al cuerpo de los muertos. Esto era caer en inmundicia. Pero bueno, él se acerca y encuentra miel en ese cuerpo. Dice el texto, y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó su padre y su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Usted ve la figura? Miel en el cadáver. El enemigo se presenta a veces de esa manera, tan dulce, pero viene de muerte. ¿Lo está viendo? ¿Sí? Sansón se va a enfrentar con mujeres muy atractivas, muy hermosas, pero que son caminos de muerte. Así es. Así que hay que darnos cuenta de esto, y Sansón no se daba cuenta de esto. El deber de un líder es estar cabalmente en sus pensamientos para que sepa discernir. Tú, padre de familia, que eres líder, ¿qué cosas a veces te seducen, te hacen desviar de tu concentración, de tus deberes como líder en tu hogar? Porque a veces sucede esto, no discernimos, solo estás pensando en ti mismo. Vamos a ver la letra E. A los filisteos egoístas no les importaba su conciudadana. Bueno, Sansón, encaprichado, decide casarse con esta mujer, hacen una gran fiesta y lo hacen en la zona de los filisteos. Esto no se lleva a cabo en Israel, obviamente. Así que se hace una gran fiesta y hay muchachos filisteos que son parte de esta fiesta, son 30 por lo menos, que son como amigos, entre comillas, de Sansón. Sansón les va a proponer una adivinanza y ellos tienen que acertarlo. Si Sansón gana, Sansón tendría que recibir de ellos 30 vestidos nuevos, y si Sansón perdía, él tenía que entregarles a ellos 30 vestidos. 7 días tienen de chance para poder descifrar el enigma, la adivinanza, pero sucede que nada logran. No pueden encontrar la respuesta a ese enigma, a esa adivinanza. El séptimo día, dice el texto, estos hombres, estos filisteos, dijeron a la mujer, que era su paisana, era filistea, a la mujer de Sansón: induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Es una pregunta muy interesante aquí en este texto. Está diciendo, ellos están pensando solo en sus propios intereses. Nos van a despojar, Sansón nos va a quitar nuestras vestiduras. Y no están pensando en el bienestar de esta mujer, sino que le están diciendo, ¿nos lo dices o vamos a quemarte? ¿Nos lo dices o vamos a matar a tu papá y a toda tu casa? Vaya, que si el egoísmo era algo a flor de piel, era en los filisteos. Los filisteos tenían este comportamiento egoísta muy claro, no les importaba su conciudadana, no les importaba su paisana, solo pensaban en ellos, en salir victoriosos de ellos. La mujer no conocía la fuerza de Sansón, por ello pensando en ella misma usa la manipulación y el drama para conseguir lo que quiere. Esta mujer que está siendo amenazada por sus conciudadanos de que si no les descubre, si no encuentra la respuesta al enigma, pues ella va a morir y su padre y su casa también. Esta mujer no conocía la fuerza de Sansón y por ello, para encontrar información, la información que les está requiriendo, pues ella lo que hace es manipular. Ella se encierra con Sansón y dice el texto, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Wow, mira, usted ve aquí qué tal desunión, ¿sí? Uno, esta mujer incrédula no conoce la fuerza de Sansón. Y eso es lo que hacen la mayoría de las mujeres incrédulas. No conocen la fuerza de los hijos de Dios. No los conocen. Hay yugo desigual allí. Y esta mujer solo va a usar las estrategias por las cuales él ha aprendido, ella ha vivido. Y ella sabe cómo manejar muy bien los encantos de mujer o su drama para conseguir lo que quiere. ¿Conoce alguna mujer así que manipula y que hace un drama para conseguir lo que quiere? Bueno, aquí vemos claramente que ella dice, no me amas, no me amas. Y Sansón es un poco fuerte al comienzo, porque luego cede. Sansón cede ante la presión. Busca su comodidad
y ya no se mantiene firme y así sufrió la traición. Esto lo he visto muchas veces. A veces los hijos logran lo que quieren cuando están presionando a sus padres. ¿Ha visto alguna vez a alguno de sus hermanos o alguno de sus hijos diciéndole a su padre, papá, ¿me das permiso para salir a una fiesta? Y papá dice, no, papá, ¿me das permiso? Y está ahí como una hora insistiendo y papá dice, ya, basta. Tanto me insistes ya, pero solo media hora. ¿Ha notado a alguien así? ¿Sí? ¿Lo ha visto alguna vez? Bueno, Sansón cede a la presión también. Dice, mejor, tanto que me insiste, y no estoy tranquilo con esta insistencia, quiero estar tranquilo, quiero mi paz, y ya no se mantiene firme. Y sufrió la traición. Dice el versículo, y ella lloró en presencia de él los 7 días. ¡Ah, su qué mujer! Recuerda lo que dice Proverbios, mujer, que la mujer necia es como gotera continua. Ahí está, ahí está. Qué, qué cansado, ¿verdad? Y yo que Sansón me iba del lugar, pero bueno, nunca me hubiera metido con una mujer así primero. Dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Vaya, ¿y dónde está la fuerza de Sansón? Bueno, más fuerte que su voluntad era la fuerza de su egoísmo. Ahora vamos a ver Sansón y su motivación egoísta. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué motivaba a Sansón a matar a los filisteos? ¿Sansón estaba consciente de que su llamado, de que iba a liberar al pueblo de los filisteos? No, la venganza. Sansón solo era motivado por la venganza. Era un hombre dominado por sus pasiones y Dios cumplía sus propósitos muy a pesar de él. Cuando, cuando Sansón le declaró la respuesta a la adivinanza, la mujer fue y se lo dijo a sus conciudadanos, a los 30 jóvenes, y ellos le dieron la respuesta a Sansón, y Sansón enojado fue y mató a otros 30 filisteos, les quitó sus vestidos y luego se lo entregó a estos 30 jóvenes. Pero no lo hizo motivado por cumplir el propósito de Dios, lo hizo por venganza. Dice el texto, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y esto no quiere decir que estaba aprobando lo que él hacía o su carácter, estaba usándolo. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido, aquí dice, mira, presta atención, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Estaba enojado, solo sus pasiones lo dominaban, no hay ningún momento de arrepentimiento, de consideración que esté andando mal para volver a Dios. Dice otro texto, entonces Sansón les dijo, ya que habéis hecho esto, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿Qué pasó? Sansón se fue a su casa, es lo que acabamos de leer hace un momento. Sansón se fue a su casa. Y luego de un tiempo decide volver a ver a su esposa, la filistea. Pero sucede que el papá de la filistea ya le había dado a su hija a otro hombre. Y cuando Sansón fue a verla, su suegro le dijo, no, ya le di, yo pensé que te habías olvidado de ella, que ya no la querías, entonces le di a otro hombre. Entonces Sansón se enoja y dice, bueno, me voy a vengar de ustedes y luego voy a estar tranquilo, luego desistiré. Y dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Bueno, Sansón era alguien que solo quería satisfacerse, calmar su ira pensando en él y decidió matar, mató a muchos hombres por esta cólera. Y bueno, recordemos, la motivación de él era la venganza. Y Dios usó aún esa motivación equivocada para acabar con los filisteos, con un gran grupo de ellos, y así dar libertad a su pueblo. Sansón terminó con esta mortandad y decidió habitar en la cueva. Se fue a un lugar, posiblemente deprimido, a llorar, buscando, no sé, una piedra para llorar ahí. Dios cumplía sus propósitos muy a pesar de él. Dice el texto en el capítulo 15, versículo 14 y 15. Y así que vino hasta Lehi, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y de qué está hablando aquí? Cuando Sansón estaba en la cueva, donde hace un momento mencionábamos, los filisteos llegaron a una zona que se llama Lehi, a una población allí de judíos, y los filisteos dijeron, no, nosotros no los vamos a destruir si ustedes nos entregan a Sansón. Entonces la población reunida fueron a buscar a Sansón a la cueva y le dijeron, Sansón, nos han dicho que si nosotros te entregamos no nos van a destruir, te tenemos que entregar. Sansón les dice, ¿pero no me van a matar? No, no te vamos a matar. Entonces Sansón es atado por los israelitas y es llevado hacia los filisteos. Y dice, los filisteos salieron gritando a su encuentro, lo vieron. Pero en ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre él
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, muy débiles, y las ataduras se le cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y con ella mató a 1000 hombres. ¡Wow! No usó una espada, usó la quijada, la parte de la mandíbula de un asno, ahí, ¡pah! Golpeando y matando a un filisteo, a otro filisteo, a 1000 filisteos. Pero esto tampoco fue movido por él, fue el Espíritu de Dios que vino y lo usó. Vemos claramente cómo Dios cumplió sus propósitos muy a pesar de él. Ahora, sucede que Sansón venció a estos hombres y tuvo gran sed, dice el texto, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Y qué significa? Pues significa la fuente del que clamó. En Acore significa la fuente del que clamó. Pero, ¿usted cree que es un nombre apropiado? ¿Esa declaración está enfocada en él o en Dios? ¿Debía llamarse la fuente del que clamó o la fuente que Dios abrió? Cuando usted ve a otros personajes en la Biblia, Abraham, Moisés y otros, y cuando tienen una experiencia con Dios, ellos le ponen el nombre de Dios a ese lugar. Pero Sansón no. Sansón pone la fuente del que clamó. Mío. Sansón está pensando solamente en él. Vamos a continuar porque el tiempo nos va ganando. Ahora vamos a ver Sansón y su liderazgo egoísta. ¿Cómo juzgó o gobernó Sansón por 20 años? Porque dice la escritura que él gobernó o juzgó a Israel por 20 años. Bueno, lo hizo de manera informal. Nunca asumió el liderazgo. Solo cuando Dios obraba muy a pesar de él. Y esto lo va a ver usted en el 15:20. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que su liderazgo era egoísta? Porque vivía como un filisteo, se identificaba como ellos por la fortaleza física y sus pasiones. Y esto llegó a ser su ruina. Sansón vivía como un filisteo más. Prácticamente conocía posiblemente más a los filisteos que a su propio pueblo. Fue Sansón a Gaza, y dice el texto, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esto no son actitudes de alguien del pueblo de Israel, estas son actitudes como la de los filisteos, comportamientos tales. Él simplemente está sediento por tener relaciones con una mujer y ve a una ramera y se acuesta con ella y ya, lo olvida, como cualquier otro filisteo, no como el nazareo de Dios que había sido llamado a ser. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila. Uy, aquí viene el desenlace, ¿verdad? Si usted conoce a alguien que se llama Dalila, tenga mucho cuidado. No, es una broma. Después de esto aconteció, dice que se enamoró. Se encaprichó otra vez con otra mujer. Y obviamente filistea, no era del pueblo de Israel. Vamos a continuar a ver cómo fue el liderazgo de Sansón. Y vamos a notar aquí, en todo el plan que hacen los filisteos con Dalila, una estrategia para arruinar a un líder de Dios. Si se quiere arruinar a un líder de Dios, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace el mundo para arruinar a los líderes de Dios? Hay unos pasos aquí hacia la ruina. Y vamos a notar que ese líder no solo puede ser un pastor, puede ser un misionero, puede ser un líder de iglesia. Ese líder es un padre de familia, es un esposo. ¿Ok? Así que no solo vea en el lado espiritual. Vamos a ver la estrategia para arruinar a un líder de Dios. Léalo conmigo, dice, y vinieron a ella. Porque se dieron cuenta los filisteos que Sansón estaba interesado en Dalila y vinieron a ella. Los príncipes de los filisteos, los líderes de los filisteos. Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos, lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¡Wow! ¡Qué tal recompensa! Pero ve la estrategia, ahí están las palabras resaltadas. Engáñale, vamos a vencerle, vamos a atarle, vamos a dominarle. Lo vamos a desglosar. Bueno, ¿cuál era la estrategia? Que lo que le enamora le engañe. Esa es la primera estrategia. Que aquello que lo que le enamora a Sansón o él más desea le engañe. Esa es la estrategia de la ruina. Que aquello que ama más un hombre, eso le engañe. No sé, tal vez puede ser otra mujer. Tal vez puede ser el sexo.
tal vez puede ser el trabajo, tal vez puede ser el dinero. No sé qué sea lo que más amas tú, líder, y eso te va a engañar. Eso te va a engañar. En este caso, Sansón ama tanto a Dalila y se enamora tanto de ella que ella lo va a engañar. Número 2. Descubrir de su fuente de fortaleza y autoridad para alejarlo de él. Dice el texto, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer. ¿Para qué es que iban a averiguar la fuente de su fuerza? ¿Para que ellos también buscaran esa fuente de fuerza y ser fuertes como él? No, obviamente no, sino para que lo alejen de esa fuente y así ya no tenga la fortaleza que tiene ni la autoridad que tiene. ¿Se da cuenta por dónde va? Te van a engañar, nos van a engañar y luego van a querer alejarnos de nuestra fuente de vitalidad y fortaleza y autoridad. Así va, pasos a pasos se va dando este proceso. Lo tercero que notamos es convertirlo en un esclavo dominado, porque dice para que lo atemos y lo dominemos. Y esto se logra dar más adelante, porque él se convierte como un asno, como un buey, que va a volverse un arador. Va a estar arando, arando no, va a estar moliendo Sansón como un esclavo dominado. Bueno, eso es a lo que querían llegar. Los filisteos tenían esta estrategia. Engáñale, ¿sí? Descubre para alejarlo de su fuente, para quitarle su fuente de autoridad y de poder, y vamos a luego convertirlo en un esclavo al que podemos dominar, para que lo atemos y lo dominemos. Algo le domina a usted, líder. Usted, esposa, usted hijo, ve en su papá o ve en el esposo algo que lo domina. Tal vez está en este proceso. Ya está atado y dominado por algo. Bueno, es el camino de la ruina de un líder. Cuarto, es humillarlo y atribuirle la victoria a un Dios falso. Cabe recalcar que cuando Sansón cae en la trampa, esto lo vamos a ver más adelante, cuando Sansón cae en la trampa y pierde su fuerza, los filisteos, luego de atrapar a Sansón, dice el texto, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios, un ídolo falso, entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. ¡Wow! Parece que aquí el que está venciendo es el dios Dagón y el dios Jehová no. Qué feo, ¿verdad? Y dice el versículo 25, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Qué triste. Qué cuadro más deprimente. Un hombre que es conquistador, un hombre que es fuerte, un hombre que es el llamado a ser líder, ahora sirve de juguete. Ahora es este objeto de humillación. Y solamente es para el sarcasmo y la burla. Y hay líderes que pasan por esto. Esposos que pasan por esto, padres que pasan por esto, líderes de iglesia que pasan por esto, porque siguieron en el descenso, se dejaron llevar por su egoísmo. Vamos a continuar. Como quinto punto, Sansón y las consecuencias de su egoísmo. En un momento todo esto pasa a la factura. Sansón perdió todo por estar ciego en sí mismo. Jugó con el pecado pensando que siempre tendría el control y confundiendo la fortaleza de Dios como una aprobación de Dios a su conducta. Él pensó que porque recibía fuerza de Dios, yo estaba de acuerdo con él en su manera de vivir y no era así. Perdió todo porque estaba ciego en sí mismo. Aquí vemos un ejemplo. Sansón pensaba que tenía el control, por lo que no se daba cuenta de qué cosa. Esto lo vamos a desarrollar. Sansón pensaba que tenía el control por lo que no se daba cuenta de algo. Estaba ciego, pensando que él tenía el control. Y no se daba cuenta que era manipulado con engaños. Aquí Dalila le dice, porque Dalila tiene la misión de descubrir cuál es la fuente de la fuerza de Sansón. Y Dalila le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Yo no sé, pero hermanos, Sansón ya tuvo una experiencia con su esposa, la mujer filistea, cómo ella le manipuló y él aún sigue ciego a eso, no se da cuenta que no ha aprendido de la primera lección. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces. Qué sinvergüenza, ¿no? Está una mujer que le está engañando, dice me estás engañando. Pero él no se da cuenta de esto, él no se da cuenta que es manipulado, que una mujer con sus artimañas está usándolo.
Pero lo que sucede es eso, cuando uno está ciego a uno mismo, cuando uno piensa que tiene el control, no se da cuenta que es manipulado con engaños. Sansón pensaba que tenía el control, por lo que no se daba cuenta que la presión de una mujer pudo más que las espadas de los soldados. Dice el texto en Jueces 16:16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Hubo un momento en el que ya Sansón decía, ya no aguanto más, esta mujer ya me ha presionado tanto y está por explotar. Entonces, esto fue por la presión de la mujer. Es interesante cómo miles de soldados filisteos nunca pudieron contra él, pero una mujer sí. Pero es porque el enemigo a veces actúa con espada y con garras, pero a veces el enemigo se presenta como miel, se presenta como lo más atractivo, aquello que más deseas y más amas. Sansón pensaba que tenía el control, por lo que no se daba cuenta que vivía como filisteo, pero no como nazareo de Dios. Dice el texto, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón le declara a esta mujer cuál es la fuente de su fortaleza. Sansón le declara a esta mujer cuál es su llamado. Pero por más que él diga, soy nazareo de Dios, él vivía como filisteo, no como nazareo de Dios. ¿Sí? No, pero él no se daba cuenta de esto. Ahora que le están preguntando y sus palabras están saliendo, él dice, soy nazareo de Dios, pero vivía como tal, obviamente que no. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de cómo estaba viviendo. Él pensaba que podía aún ser considerado nazareo de Dios cuando vivía de una manera contraria. ¿Cuál es la diferencia que hace tu Dios en tu vida? ¿Hay alguna diferencia entre tu vida y la vida de un incrédulo, un inconverso? ¿Hay un plus adicional que Dios te da a ti? ¿O puedes vivir como filisteo y nazareno de igual manera? ¿Puedes ser un hijo de Dios, un líder de Dios y vivir como filisteo? ¿No hay alguna diferencia que hace Dios en tu vida? Pues debe haberla. Quien conoce a Dios y quien se considera apartado de Dios y dedicado a Dios, pues debe vivir de otra manera. El líder debe vivir de otra manera. Dios tenía el control de su fuerza y no él mismo. Sansón no la tenía. Cuando la mujer le cortó las trenzas a Sansón, le dijo ella, siempre jugando con él, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pensaba Sansón? Sansón dijo, yo voy a salirme con las mías. Igual que me escapé la otra vez, voy a hacerlo esta vez también. Pero el ciego no se daba cuenta que Dios ya se había apartado de él. La fuente de su fuerza ya no lo acompañaba. Dios tenía el control de su fuerza y no él mismo. ¿Piensas que porque tienes años de matrimonio junto con tu esposa, pues tú tienes el control? ¿Piensas que porque eres padre de familia por muchos años y tus hijos están en tu casa, tienes el control? Pues no, no es así. Todo lo que tú estás tratando de manejar con tus fuerzas lo vas a perder en algún momento. A menos que sea Dios quien lo dirija. Sansón nació para Dios, pero vivió y murió para sí mismo. Qué feo. Nació para Dios, pero vivió y murió para sí mismo. Dice el texto, cuando Sansón fue aprisionado, él fue puesto en una cárcel, le habían quitado los ojos, estaba ciego y estaba como un burro moliendo, empujando una gran piedra. Los filisteos hacen una gran fiesta para celebrar esto de la victoria contra Sansón y pues Sansón es llevado para que sea el juguete de ellos en medio de la fiesta. Sansón pide al criado que le está llevando que le apoye contra dos columnas que está a su lado y él allí hace una oración a Dios. Observe esta oración. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¡Wow! Sansón, ¿por qué no te arrepientes?
Sansón, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué aún en la última etapa de tu vida aún sigues pensando en venganza? Sigues pensando en ti mismo, estás pensando en tus ojos. Sansón. Sansón pensaba que tenía el control porque no se daba cuenta que nació para Dios y vivió, pero vivió y murió para Dios, murió para sí mismo. Y una pregunta aquí es, ¿venganza por sus ojos? ¿Dónde queda la gloria de Dios? ¿Dónde hay arrepentimiento? En Sansón no se nota nada de esto, porque vivió y murió para sí mismo. Al final, Dios cumplió sus propósitos, aunque el instrumento no se desprendió de sí mismo para gobernar con la verdadera fuerza, para hacer lo que se esperaba de él, nació para ser conquistador, para ser líder, pero terminó conquistado y derrotado. Sansón mató cuando derrumbó esas columnas y todo el edificio cayó sobre los filisteos. Él mató más gente con su muerte que cuando estaba vivo, porque nunca cumplió con su deber. Y Dios aún en su muerte cumplió sus propósitos, muy a pesar de él. Ahora vamos a terminar con esto. Sansón, una decepción. Y vamos a hablar un poco del voto de Nazareo. El voto de un nazareo era voluntario para dedicarse al servicio de Dios. Esto está en la ley, está en Números 6:2, cuando Dios le dice a los filisteos, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, y aquí está haciendo mención de alguien que voluntariamente dice, yo voy a dedicarme a Jehová, voy a ser un nazareo. La persona consagrada a Dios ese es un nazareo, que viene del nombre Nazir, que procede del verbo nazar, que quiere decir atar y de ahí separar. Atas algo y lo apartas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir nazareo, o alguien apartado a Dios, que viene del nazir y nazar, que está ahí en la proyección. Pero el nazareato de Sansón no era voluntario, era por voluntad de Dios. Recuerda cuando Dios se le apareció a Sansón, a los padres de Sansón y le dijo, él será de niño hasta su muerte, desde que nazca hasta que muera será de Dios. Pues esto era distinto. Dice el texto ahí, ¿no? Y me dijo Jehová que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En tanto que durara su voto, el nazireo no debía cortarse el pelo, con lo que daba testimonio de que había consagrado su cuerpo y sus fuerzas al Dios que se lo había dado. Los cabellos largos eran un símbolo de poder y de abundante vitalidad. El texto de 2 Samuel refiere a Absalón, el hijo de David, que tenía una cabellera muy larga y por la cual él tenía fama y era reconocido en belleza también. Entonces vemos que el simbolismo de una cabellera larga es esto, de fuerza y vitalidad, de poder, ¿ok? Y el nazareno no solo iba a cortar, porque esto era demostración, ¿sí? De un testimonio de que estaba consagrado enteramente a Dios. El término cognado Neser, y esto quiere decir de la familia de Nasir, Neser, la que acabamos de ver hace un momento, aquí, ¿sí? Nazar y Nasir. El término Neser viene de lo mismo y denota una corona o diadema sujeta a la cabeza, una corona en la cabeza, ¿ok? Y esto quiere decir, y el cabello era considerado la corona natural del hombre, es decir, una cabellera larga es una corona, una corona. Por ello, el nazireo llevaba el cabello largo. ¿Qué quiere decir? Su consagración, su corona a su Dios está sobre su cabeza. ¿Cómo sabes que alguien está consagrado a Dios? Mira su cabellera. Y no estoy diciendo que en la actualidad usted se deje crecer el cabello para que todos se den cuenta que usted está consagrado a Dios, no, en esos tiempos se aplicaba así. En el hebreo se lee como Neser al-Ohayó al-Roshó. Su consagración está en su cabeza. Señal indicativa de su consagración. Cabello largo es nazareo. Sí, es nazareo. Está consagrado a Dios. Por eso recibe el nombre de cabeza consagrada. El voto sería perpetuo y su distintivo externo era el de no cortarse el cabello, signo de consagración perpetua a Dios. Es decir, desde que nací, mi cabello no ha sido tocado. Hasta el día que me muera, mi cabello no será tocado. Mi consagración es así, desde que nací hasta que muera. Conforme voy creciendo, como mi cabello no es tocado, yo tampoco soy tocado, seré de Dios.
Esa es la idea aquí. Estoy consagrado perpetuamente a Dios. Y esto es, su consagración está en su cabeza. ¿Ok? Presta atención a esto. Si el nazareo se contaminaba por casualidad, sea por contacto con muertos o beber frutos de la vid, tenía que reconocer su falta y purificarse. Aquel que estaba en nazareo estaba prohibido tomar vino y otras cosas y acercarse a los muertos. Si un familiar de casualidad moría y ese acercaba a ese muerto, él tenía que purificarse, renovar su voto. Según la ley, tenía que cortarse el cabello por completo y al octavo día presentar ofrendas de sacrificio en expiación y otro en holocausto para renovar la consagración de su cabeza. Eso estaba en la ley. Así que Sansón debía haberlo hecho. Sansón no solamente se acercó a un muerto, sino que también, estuvo contaminándose de muchas otras maneras. Pero Sansón en ningún momento hizo nada de lo que estaba en la ley. No mostró arrepentimiento alguno. Otra ocasión en la que el cabello era cortado era en su retiro de honor, es decir, al finalizar su voto de nazareo. Era como una ceremonia de retiro. Esto es lo más hermoso que puedes encontrar en la ley refiriéndose al nazareo. Dice el texto, luego a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. En otras palabras, ¿cuándo es que se cortaba el cabello se cortaba el cabello el nazareo? Cuando estaba terminando su voto, cuando estaba diciendo he cumplido mi tiempo que estaba dedicado a Dios. Así que era como decir, no es que no iba a estar dedicado a Dios, sino que ya he cumplido mi voto, he cumplido con el tiempo en el cual me ofrecí. Así que era como una señal de finalización en ese llamado a ser de Dios. Y lo interesante es que este hombre, que el nazareo que iba a retirarse, que ya no iba a ser más nazareo, presentaba sacrificios de holocausto, sacrificios de paz, presentaba algunos panes, algunos holjadres, un procedimiento del ritual del sacerdote y lo último que hacía después de eso era cortar su cabello. Es como el retiro. Era tiempo de colgar los chimpunes, como diría alguien, era tiempo de retirarse, de jubilarse y lo tendría que hacer con honor. Toda su cabellera no iba a ser cortada para ser humillado o para ser esclavizado o dominado, sería cortado para rendírselo en adoración a Dios. ¿Ve ese cuadro usted aquí? ¿Sí? El nazareo al final de su voto tendría que cortarse el cabello y traerlo en adoración a Dios. Aquí está mi cabellera, mi adoración a ti, Dios, todo el tiempo en que mi consagración era mi corona para ti. Pero Sansón pecó contra el que estaba sobre su cabeza, pecó contra su liderazgo. Quien no entiende para quién está consagrado su cabeza, no asume su responsabilidad. Quien vive para sí mismo no cumple con el propósito de su llamado. Esposo, padre de familia, si tú no reconoces para quién está consagrada tu cabeza, no asumes tu responsabilidad. Así de simple. Sansón nunca reconoció esto, hasta el final. ¿Y qué? No pudo recuperar nada. Hay esposos que a veces imponen y dicen, yo soy la autoridad en esta casa. Pero ¿a quién está dedicada esa autoridad? La presumes y la habla, la confiesas solamente para salirte con la tuya, para lograr lo que quieres, o lo haces para realmente cumplir tu responsabilidad. Para decir, yo soy aquí el líder, lo voy a hacer. Eso es asumir tu responsabilidad. Pero a veces quienes asumen y dicen soy la autoridad aquí lo hacen solamente para callar la voz de la mujer, para sujetar a los hijos a la fuerza y eso no es autoridad. Reconoce hoy que tu cabeza, tu liderazgo, tu autoridad está consagrada a Dios, por lo cual debes de desprenderte de tu egoísmo y ser responsable. Quien vive para sí mismo no cumple con el propósito de su llamado. Este es el pecado de muchos que hacen algún voto voluntario a Dios y luego se retractan. Pero sobre todo este es el pecado de todo varón que ha sido llamado a liderar, que ha sido llamado a ser líder de su hogar. ¿Te sientes identificado? ¿Sí? Pues es tiempo que te puedas arrepentir. Posiblemente no seas como los padres de Sansón,
que nunca pensaron en ellos mismos, ellos pensaban en el bien de su hijo. Pero Sansón ya mayor decidió su propio camino y no decidió seguir el camino que Dios había trazado por él, decidió seguir el suyo propio, satisfaciendo sus deseos, sus pasiones, su venganza, haciendo lo que él quería. Y terminó así. Vivió y murió para sí mismo. Es una decepción. Cada hombre que nace, cada varón que nace en este mundo, y estoy hablando del masculino, está llamado a ser líder de un hogar. Pronto será un esposo, será un padre. Él tiene una corona puesta por Dios en su cabeza. ¿Dónde está tu hombría? A veces puedes pensar que la hombría está en verse, súper masculino, súper guapo, musculoso, aparentar buena presencia. A veces piensas que la hombría está en ser gran líder, alcanzar éxito en tu empresa, en tu trabajo. A veces piensas que la hombría está en tener muchas mujeres y ser un gran conquistador. ¿Ahí está tu hombría? Claro que no. Tu hombría está en asumir tu corona. ¿Vas a asumir esa responsabilidad? Quiero que tú veas este orden en la familia. Está basado en la escritura. Dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Usted ve aquí un orden? Dios, Cristo, el varón, mujer, hijos. El varón tiene una corona. Es Cristo. Cristo le ha dado la autoridad al varón para liderar el hogar. ¿Mm? Y no estoy usando esta enseñanza para exhortar a la mujer. No es tanto para la mujer que se sujete al varón, no. Es para que el varón asuma su corona. Deje de vivir para sí mismo, para satisfacer sus propios deseos. Deje de estar diciendo, mi sueldo es para mí, te daré una parte. Hay matrimonios que tienen esto, están pensando que cada uno va a manejar su dinero. ¿Por qué? Porque están pensando en comprarse cosas para sí mismos, nunca están pensando en unidad, no están pensando en algo más grande. Hay esposos que están solo pensando en alcanzar sus sueños y sus metas y no están pensando en su pareja, no están pensando en sus hijos. Hay muchos varones así, tanto jóvenes como adultos. Y varones, jóvenes, solteros, niños, en algún momento nos va a tocar esta posición en la familia. Cristo encima de nosotros. Y Dios ha puesto en nosotros una corona. Una corona que debemos de llevar con mucha responsabilidad. Y al final de nuestros días, cuando llegue el tiempo de jubilarnos, decir, Señor, aquí está. Me diste esta responsabilidad. Te la ofrezco a ti en adoración. Porque desde ese momento hasta el final, hasta el momento en que me jubile, de esposo, de familia, de la muerte, en otras palabras, puedas adorar a Dios con tu corona. Así que, examínate hoy. ¿Cómo estás andando delante de Dios? ¿Se da cuenta que la mayoría de los desastres a veces en el hogar es por egoísmo? Porque usted, esposo, está pensando en usted mismo. También la esposa y los hijos posiblemente, pero estamos hablando hoy de usted. Es tiempo de desprendernos de nosotros mismos y pensar en la familia, en lo que Dios ha diseñado. Mire este cuadro, grábeselo, ¿sí? Cuando usted, mujer, afrenta a su esposo, no está afrentando a su esposo, está afrentando a la autoridad. Hijos, cuando ustedes están burlándose o están en desacato contra sus padres, no están contra sus padres, están contra Dios. Nunca lo olvide, ¿sí? Y usted, varón, es responsable. Usted no tiene corona para decir soy el rey y se va a hacer lo que yo quiero. Usted tiene corona porque tiene una responsabilidad y va a rendir cuentas a alguien y ha sido llamado para ser instrumento de liberación a su familia y de bendición a su familia. Usted no puede gobernar como Sansón, que lo hizo de manera informal. Usted tiene que asumir su llamado y servir y ser útil a Dios y glorificarle a Él. Qué triste es que veamos en las calles, veamos en las noticias, veamos en las distintas familias varones que dejan sus hogares, varones que abandonan a sus hijos, que son infieles a sus esposas, no asumen su responsabilidad. Si usted se siente identificado y está a tiempo de arrepentirse, puede pedir ayuda a Dios. Y es lo que vamos a hacer en esta noche. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, por permitirnos abrir tu palabra y ver un claro ejemplo, Señor, en la vida de Sansón, todo un fraude, todo un desastre, Señor, en su liderazgo.
pero un contraste distinto fueron sus padres. Cómo ellos buscaron tu dirección para dirigir la vida de este muchacho. Cómo entre esposo y esposa siempre buscaban estar en un solo lenguaje, en un solo pensamiento delante de ti. Y tú fuiste glorificado, Señor, en ellos. Padre Santo, enseña a los padres, a los líderes de hogar a saber orar y pedir que se haga tu voluntad y no la de ellos. Señor, escucha la oración de cualquier varón que en este tiempo está reconociendo, Señor, que su vida está llena de egoísmo. Están pensando en ellos solamente. Si ellos pensaban erróneamente que su autoridad está para imponerlo o para sacarlo en cara cuando está perdiendo obediencia o sujeción, pues se equivocan. La autoridad está puesta para asumir responsabilidades y ser el líder que Dios ha puesto en ese hogar. Señor, perdónanos, Padre, por ser negligentes, perezosos o buscar siempre nuestra comodidad. Perdónanos por dejarnos engañar por nuestras pasiones, por nuestros propios deseos y no entender, Señor, que nos has llamado a ser líderes con discernimiento para estar siempre cabales, siempre sobrios y defender a nuestra familia, defender, Señor, lo que tú nos has dado. Y al final de nuestros días adorarte y llegar al retiro, Señor, en honor a ti, en alabanza a ti, Señor. Ruego por cada varón, Señor, fortalécelos, llénalos y guíalos con tu Espíritu Santo, que ya nunca más les guíen sus pasiones o sus deseos, sino el Espíritu Santo con dominio propio. Padre Santo, da sabiduría a tus hijos a través de tu palabra y fortalece a cada familia, Señor, que está luchando contra el egoísmo. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por permitirnos escuchar este tiempo la palabra. Y también le pedimos que siga orando por este ministerio de la palabra de Dios. La semana que viene continuaremos con la segunda parte. Hemos hablado hoy un poco del egoísmo. La semana que viene veremos acerca del amor. Y pues le animo a no faltar, a conectarse y comparta la enseñanza, pues hay muchos que necesitan luchar y combatir también contra el egoísmo, que es una de las amenazas internas en la familia. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad. Bendiciones. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.